Pero habíamos visto en clases pasadas el estudio, bueno, el control de la velocidad de las máquinas de corriente continua, utilizando convertidores para esto, ¿no? Habíamos visto el regulador de directa, cuando tendríamos disponible corriente continua, y si lo que tuviéramos disponible es corriente alterna, ¿qué tipo de convertidores es el que utilizaríamos? ¿Cómo, profesora? Quiero alimentar una máquina de directa. En este caso, variar la velocidad. Si lo que tengo disponible para alimentar esa máquina es corriente continua, ¿qué tipo de convertidor voy a utilizar para accionar? Un choque, ¿no? Un regulador de directa. Si lo que tengo disponible es corriente alterna, si tengo corriente alterna y tengo que alimentar la máquina que es directa, ¿qué tipo de convertidor utilizaría? No sé, creo que lo tengo anotado, no me acuerdo ahora, pero... A ver, cuando estudiamos todas las variaciones de convertidores, corriente alterna, corriente continua y corriente alterna. ¿Cómo se llama el convertidor de corriente alterna a corriente continua? Alterna a directa. ¿Cuánto rectificador? Un rectificador, ¿no? Puede ser puente o otra configuración. Está el rectificador, que probablemente podría ser no controlado o controlado. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre uno no controlado y uno controlado? En el caso del no controlado está formado por qué? Dios. Por Dios. Y en el caso del controlado, por Cristorio, ¿no? Sí. Entonces, si yo tengo una máquina de corriente continua, tengo una máquina de continua, la armadura de una máquina de continua, y lo que tengo disponible, y lo que tengo disponible es corriente continua, tenemos que darle un chopper o un regulador, ¿no? Pero si quiero alimentar la misma máquina y lo que tengo disponible es corriente alterna, Un variador. y aquí lo que tengo corriente alterna, ¿qué tipo de convertidor utilizaría entonces? Un variador. ¿Un rectificador? Ah. Si tengo corriente alterna de entrada, aquí, sería entonces un rectificador. ¿No así? Si tengo corriente alterna y corriente continua en la salida, tengo que rectificar. Ahora, el rectificador puede ser controlado o no controlado. ¿De qué depende? Si yo solo quiero alimentar la máquina de directa, puedo utilizar uno no controlado. Es decir, estoy variando de alterna a directa, pero ese nivel de cero no puedo variar. Ahora, si yo ese nivel de C, además de convertir de alterna a directa, ese nivel de C yo lo quisiera variar para controlar la velocidad de la máquina, utilizaría entonces mejor un rectificador controlado, ¿no? Que yo, además de hacer la conversión de alterna a directa, ese nivel de C lo puedo variar. ¿Está claro? Porque recuerden que en la máquina de directa, ¿cómo se regula la velocidad? Acá es igual la velocidad de una máquina de corriente continua. ¿Cuánto es la velocidad que es igual? A U1 menos y A por FA partido café, ¿no es así? Por tanto, si yo quiero variar la velocidad, ¿qué puedo variar? Puede variar El voltaje, añadir resistencia o variar el flujo, ¿no? Son las formas clásicas de variar la velocidad. Hasta ahora, ¿qué es lo que hemos visto? Como con el choque, yo puedo variar el voltaje de armadura para variar la velocidad, ¿no? Lo cual también podemos hacerlo con un rectificador, ¿no? Si lo que tengo disponible es alterno, yo con el rectificador, además de convertir de alterna directa, si uso el rectificador controlado, ese nivel de C yo lo puedo variar, ¿no? Y si yo varío el nivel de C, que alimenta la máquina, puedo entonces controlar la velocidad y el voltaje, ¿no? Sí. Aunque también existen otros métodos de regulación que en dependencia del accionamiento se podría seleccionar, ¿no? Y en algunos casos más económicos que utilizar un convertidor para ver el voltaje, ¿no? Que son los ejemplos que vamos a ver hoy. ¿Qué otra expresión era básica en una máquina de directa?
café, ¿no? Que es igual aquí al café por la velocidad, ¿no? El momento es igual a café por la corriente. Café por la corriente. Y recuerden que las máquinas de directo se clasificaban en excitada independiente o alimentación separada y autoexcitada. Recuerden cuando es alimentación separada. ¿Cómo era el circuito? ¿No? Aquí tengo la armadura y tengo el campo alimentado por una fuente independiente, ¿recuerdan? ¿No? Tengo el campo, tengo la armadura, tengo la FEI, este es el voltaje de la armadura y este sería el voltaje del campo, ¿no? Sería con fuentes independientes, esta es la corriente de la armadura y esta es la corriente del campo, ¿no? Eso es con dos alimentación separada, porque con fuentes separadas alimento la armadura y el campo, ¿no? Pero también podría ser autoexcitada, donde con la misma fuente alimento la armadura y el campo, ¿no? ¿Cómo se clasificaban las autoexcitadas? Serie paralela compuesta, ¿no? En el caso del paralelo, derivación o chung, que es lo mismo, ¿qué tendría entonces? La armadura y en paralelo entonces el campo, ¿no? Pero aquí en este caso utilizo la misma fuente. Aquí tendría entonces una corriente. A esta corriente IT, ¿a qué sería igual? A la corriente de armadura más la del campo, ¿no? Aquí serían independientes, ¿qué serían? Al igual que si uso motor serie, ¿cómo sería el serie? Estaría en serie para el campo y la armadura, ¿no? La R de armadura, la R del campo y la FEI, ¿no? Y en este caso sería la misma. Es igual a la corriente de armadura más la corriente del campo, en este caso, ¿no? Estarían en serie. Igual no, igual, ¿verdad? Sería la misma corriente, ¿no? Bueno, por supuesto, aquí la potencia de entrada, que no se la puse, ¿a qué sería igual? Al voltaje o la corriente que entra, ¿no? Bueno, aquí tendría la potencia de entrada, serían 2, entra por la armadura y entra también por el campo, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio entonces donde apliquemos otro método que no sea el convertidor, ¿no? Dice un motor de corriente continua de alimentación separada. Tiene los siguientes datos. $220 10 kilowatts, eficiencia 89%. Un problema. ¿Profesora? ¿Sí?
si no va a ocupar el proyector, ¿por qué no lo apaga si tiene Sí, más? yo no sé si se conectaba alguien online, pero hasta ahora no se ha conectado nadie. No, me refiero al proyector, pues o sea, la cámara puede quedar prendida, pero el proyector al final le quita espacio, ¿usted no? Sí, pero no tengo el marco del proyector. Ah, no se lo... ya. ¿Será? Y supuestamente debe haber prendido. No se conectó ninguno. Voy a coger para acá entonces. Si alguno se conecta, que ustedes se comunican por WhatsApp, porque ahora sí no voy a ver si alguno se va a conectar. Me avisan. Ya. Ya. Inciso A. Determine la corriente de armadura. Determine la corriente de armadura. Inciso B. El momento de salida. Inciso B. El momento de salida. Inciso B. El momento de salida. Inciso C. Calcule la resistencia de arranque. Calcule la resistencia de arranque. Si la corriente de arranque. Calcule la resistencia de arranque. Si la corriente de arranque no debe ser superior. Si la corriente de arranque no debe ser superior a 1.7 veces la corriente nominal. Calcula la resistencia de arranque. Si la corriente de arranque no debe ser superior a 1.7 veces la corriente nominal. Inciso D. Si
Si operando en condiciones nominales, si operando en condiciones nominales, si operando en condiciones nominales, para una carga de momento constante, si operando en condiciones nominales, para una carga de momento constante, si operando en condiciones nominales, para una carga de momento constante, su velocidad debe ser reducida, a 80 radianes partidos segundos, calcule la resistencia a añadir, si se desea aplicar, calcule la resistencia a añadir si se desea aplicar el método de añadir resistencia, calcule la resistencia a añadir si se desea aplicar el método de añadir resistencia para regular la velocidad. Calcule la resistencia a añadir si se desea aplicar el método de añadir resistencia para regular la velocidad. A ver, en este caso, fíjense, hasta ahora hemos hecho un ejercicio donde a través de un convertidor, en este caso regulador de directa, variamos la tensión para variar la velocidad, ¿no? Habíamos visto que en este caso se variaba entonces en la constante K del ciclo de trabajo del regulador para variar la salida del regulador que es la entrada a la máquina, ¿no? Pero existen otros métodos, que es lo que vamos a ver ahora, que en este caso sería añadir resistencia en serie con armadura, ¿no? Y están preguntando el valor de esa R añadir para un valor de velocidad determinado, ¿no? Así hacíamos algo similar en la clase pasada, determinar el valor del voltaje para un valor de velocidad que queríamos, ¿no? En este caso ahora, ¿cuándo sería la R que voy a añadir para obtener una velocidad determinada, ¿no? Y lo otro es en el arranque. ¿Qué pasaba en el arranque? En la corriente de arranque que es igual. Faltaba esto en el arranque, ¿no? ¿Cuánto vale la velocidad en el arranque? Cero, ¿no? Si la velocidad es cero, la corriente que me queda que es igual. Si esto está Cafí, cero, acá, cafí. Cafí multiplica cero sería cero, ¿no? Sí. Me queda que la corriente sería igual al voltaje partido de la resistencia, ¿no? En este caso me están pidiendo qué valor de resistencia añadir para obtener un valor determinado de corriente de arranque, ¿no? ¿Está claro? Bueno, primero, aquí, ¿cómo calculo la corriente nominal? Lo primero que tengo que identificar es qué tipo de conexión tiene la máquina, ¿no? Si es excitador dependiente, si es autoexcitado, serie, paralela o compuesto, ¿no? En este caso, ¿qué conexión tendría? Es alimentación separada, ¿no? Sí. Si es alimentación separada, ¿cuál sería el circuito equivalente? Este, ¿no? ¿Cómo puedo calcular la potencia, la corriente de armadura en? Con los datos que tengo, ¿no? Tengo 10 kW sería la potencia de salida, ¿no? Recuerden que los datos de placa son siempre con la potencia de salida, ¿no? Tengo la potencia de salida, tengo la eficiencia, tengo el voltaje del campo, ¿no? Pero en este caso la potencia de entrada que es igual, no es U A por IA más IF por IF. UF, ¿quién es?
el voltaje del campo, ¿no? ¿Y la corriente cómo la puedo determinar? ¿Del campo? ¿El vertidor? ¿Cómo? ¿El vertidor? Si tengo el voltaje y tengo la resistencia, Sí, el vertidor. por ley de Ohm calculo esta corriente, ¿no así? Que tendría esta corriente, tengo este valor también. Tengo el voltaje de armadura, ¿no? Y la potencia de entrada la puedo calcular, ¿cómo? Sí. La eficiencia que es igual. Potencia de salida. Exacto, potencia de salida, Partido de la potencia. partida de potencia de entrada por 100%, ¿no así? Sí. Sí. Tengo la de salida y tengo la eficiencia. Sí. Por ahí puedo calcular la entrada. Y ya tengo todo lo demás para calcular. La única incógnita sería la corriente de armadura, que es lo que me están pidiendo, ¿no? Ya. El maricón del juez se fue a buscar el Gustavo y nunca volvió a mi bolsa. ¿Dónde se fue a dar vueltas? Diego. Sí. ¿Cuánto le dio el campo? Me falta el último cálculo. Bueno, el campo sí es 110 partido de 55, ¿no? Sí, sí, dos. Ujú. La potencia de entrada le dio 11,24, profe. ¿Cuál? 11,24 la La potencia. potencia de entrada. Sí. Sí, a mí me dio 11.236 lo mismo. Kilo. Sí. Kilo, Sí. sí, 8.24 kilómetros.
50.07. La corriente, 50.1. El momento, aunque ya calcular una corriente, ¿cómo calculamos el momento? Momento no es potencia, partida, velocidad. ¿Cuánto tenía ¿Y F? ¿Cuánto tiene F? 50.07. Sí, no, perdón. Acércalo. No, te equivocaste. No, te equivocaste. Lo invertiste. Es 110 partido por 2. O sea, 110 por 2 partido 20. Por eso. ¿Y el momento entonces cómo sería? ¿Cuánto le dan la IA? 50.1. No. Sí, 50.07 o 50.1 es lo mismo. Sí, 50.07 lo mismo 51. ¿No te dio tampoco con el nuevo cambio? Déjame ver que esto me enreda ahí. ¿Buenas tardes? UA. Es que el UF son los 110, ¿cierto? Sí. Sería 11.24 kilowatts, ¿no? Menos 110 por 110 partido 12. Bueno, 110 por 2. Todo eso dividido por 20. ¿no? Sí. No sé por qué invertí los voltajes. Ahí me enredé. Solo. Este sería ¿Cuánto es el momento, profe? momento 83.33. Chuta. Lo se hace con la de potencia de salida. Sí, Ya, por eso. el momento mecánico. Para este caso, ¿cómo sería el circuito Sí, equivalente? 83.1. Que sería 220 volt nominal, digamos la P en el real, y ahora tendría el campo con ¿cuánto vale la RF? 55. Y este voltaje es 110, ¿no? Esta resistencia es 0.2.
los demás le dio la corriente. 50. Y este 55. Vamos a decir, esto sería IF, ¿no? No sé si me daba antes. Te digo, te daban antes, yo muy tanto. No, me da 67. Y F y esta es IA, ¿no? Primero, la eficiencia sería igual a la potencia de salida, que es ¿cuánto? 10 kilowatts Sí. partido de la potencia de entrada, ¿no? Ujú. Diríamos que la potencia de entrada sería igual a 10 kilowatts dividido la eficiencia, que es 0.89, ¿no? Creo que es 11.24 kilowatts, Sí es. lo que me da. Después calculamos el IA. Exacto, la potencia de entrada entonces que sería igual al voltaje por la corriente más el campo por la corriente del campo, ¿no? Sí. Ya tengo entonces que la IF, ¿cómo sería la IF? 110 partido 55, ¿no? Así, por ley de Ohm, tengo el voltaje y la resistencia sería entonces 2 amperes esta corriente y esta, ¿no? Tengo la potencia de entrada, el voltaje este, la potencia de entrada, sería igual a 220 por IA más 110 por 2, ¿no? Y la potencia de entrada que es 11.24 kilowatts. Ahí la voltaica es la corriente y esta me da 50.1 amperes. Dudo ahí el valor de la corriente ya. Ya sé lo que me dio. Invertí la corriente, pues le puse, he puesto IA en vez de F. Y me jodió todo. ¿Ya? ¿Todos están hasta ahí? ¿Alguna duda en eso? No, pero Ya, el otro inciso sería el momento, ¿no? ¿Cómo calculamos el momento? Usted dijo que era la... El momento es fuerza por brazo. Sería eso, poner potencia de salida partido de la velocidad del motor, ¿no? Sería entonces en este caso los 10 kilowatts partido de 120. Sí. De 83.33. ¿Y la resistencia, profe, cuánto tiene que dar? Ah, la del inciso 6. Sí. La que tengo que añadir me dio 2.38. ¿Sería? No, me dio 3.46. el momento, ¿cómo, cuándo, ¿cuál es la forma de pasar el momento? El momento siempre es potencia partida velocidad. Tomó los 220, ¿cierto? Como voltaje. Tomó los 220 como voltaje. Sí. Y la corriente de arranque sería 1.7 por la nominal. Y no es lo mismo que Ese casi. eran los 50.07. Por 1.7. Ah, 1.7. Que creo que multipliqué por 1.27. A ver, pero creo que me equivoqué. Efectivamente multipliqué por 1.27. Yo me confundí. Pero fíjense que renunciar, yo digo 1.7, lo digo otra Por eso no me dio. Por eso me da mal en sapo, en protección. Ando por cagado, pues. Así tal cual, bueno. $2.58, por ahí. Esa es la total. Después de la total sería la propia de la armadura más la que le vas a añadir. Entonces la que le vas a añadir sería esa total menos. Sí, menos la que. Ya tenemos 0. Sería 2.56 entonces. 2.58 Menos menos 0.2. 0.2 es 2.58. Hice 0.02, sí. Oh, me da envidia, man.
¿Cuánto es bien? 63.3. Exacto. Y ese sería el momento. ¿A qué sería igual? A la potencia partido la velocidad, ¿no? Sería entonces 10 kilowatts partido 120, ¿no? Radianes por segundo. Recuerden que tienen que estar en radianes, aquí se lo dan ya en radianes, pero si no, tienen que llevarlo en radianes. ¿Y cómo se lleva? ¿Cómo se llama RPM radianes? Por 2pi partido 60. 2 pi partido 60, ¿no? Aquí el momento me da 83.33, creo, ¿no? Sí. Newton metro. Ya lo otro que me están pidiendo es el método de arranque, ¿no? Recuerden que la corriente de arranque puede llegar incluso hasta 50 veces la corriente nominal, ¿no? ¿Y cuál sería la forma de reducir esta corriente de arranque? La horrera aumentada. O aumentar la resistencia o disminuir la tensión, ¿no? ¿Cómo puedo disminuir la tensión? Con un convertidor, como habíamos visto en uno. Pero también puedo aplicar un método más sencillo que es añadir resistencia en el arranque, ¿no? Y me están pidiendo entonces qué valor tendría esa resistencia si quiero limitar la corriente de arranque a 1.7 veces la nominal, ¿no? ¿Cómo se llama la corriente nominal? ¿La recuerdo? Espera un poco. Que estoy pensando un poquito. O sea, tengo que. En la última, tengo que sacar el A. Despejando la fórmula, ¿no? Porque tengo el B, tengo el I, tengo el RA. Voy a sacar En la la cosa que. última tiene que tener, si la velocidad sería igual a U menos IA por RA partido de café, ¿no? Sí, porque con eso, obteniendo el A, saco el café. Porque tengo la velocidad angular, ya sé cuánto va a ser. O sea, primero saco el LA, ¿cierto? Primero tiene que ser calcular el café. Recuerden que si la máquina está independiente, si yo no varío el voltaje o la corriente del campo, el café parece constante para cualquier operación de la máquina, ¿no? Entonces puedo calcular el café con los valores nominales, ¿no? Ya. Y va a ser el mismo para cualquier operación. A no ser que yo cambie la corriente del campo porque varía el flujo, no es el caso. Ya. Entonces tienes que calcular primero el café con las condiciones nominales. Ya, así que me voy a pegar una vuelta más larga. ¿Cómo? Me voy a pegar una vuelta más larga, pero puedo sacar más rápido. Pero tengo condiciones nominales, ¿no? Voy a sacar nominal. Porque en el último ejercicio dice que estaba operando en condiciones nominales. Entonces tendría el voltaje nominal, la corriente nominal, pero hace falta reducir la corriente a 80. De la velocidad, perdón, a 80. ¿No? Prueba, ¿cómo van? Lo que están calculando necesito C contra la corriente.
¿Cuánto el café? No, me falta una cosa. Café me dio 1.7. Ya, déjeme. ¿Cuánto? ¿1.74? ¿75? Sí, ya. Esa fue una que te estoy despejando el día, ¿cierto? Sí, saqué primero. O sea, me imagino que para cualquiera de las dos, pero yo LA, entonces LA es igual al BA menos y área, ¿cachai? Resulta que LA menos el LA Por café. sí. Entonces, una vez que obtiene LA, después que la formulamos, pues te va a quedar café igual al EA partido de la velocidad. Y eso te da 1.74, 75, perdón. Y ahí tenés el café y ahí reemplazáis no, porque ya tenéis que cambiar ahora la velocidad de la pasar de 80. Va a ser de 80. Tenía el BA, ¿cachai? Tenía el IA menos RA, pero tenía el IA, como voy a cambiar dejáis la incógnita nomás del RA, y tenía el café, ¿cachai? Despejáis. Y acá también es añadir, así que igual tenés que hacer la resta, porque es añadir. Hay que hacer la resta con el que tenía originalmente. ¿Ya lo calculamos el café? La agregar sería 1.4. 1.41. 1.4, la que vas a agregar. ¿Ustedes ya? ¿Ya? El C, digo el D. ¿Todavía? Pero vamos a hacer el C primero, y después les doy un tiempo ahí. En el caso del inciso C, queremos que la corriente de arranque sea 1.7, la nominal, ¿no es así? Entonces la corriente de arranque sería 1.7 por 50.1, ¿no? ¿Cuánto es la corriente de arranque? 1.7 por 85.12. 85.1.
sabemos también que la corriente de arranque sería igual al voltaje partido de la resistencia, ¿no? Bueno, la R total, ¿no? Además la RA total. La RA total sería la que tiene el propio devanado, que en esa no puede incidir, más la que voy a añadir, ¿no? De aquí despejo entonces la RA total, ¿a qué sería igual? Al voltaje partido de la corriente, ¿no? Serían 220 el voltaje nominal, ¿no? Partido los 85.12, ya obtengo que la R total sería, ¿cuánto nos dio? 2.58. 2.58, exacto. 2.58, entonces esta resistencia total sería igual a la propia de la armadura más la que voy a añadir, ¿no? Entonces la que voy a añadir sería esta total menos la propia de la armadura, sería 2.58 menos 0.2, que la R que tengo que añadir sería 2.381. Esa es la que voy a añadir en serie con la propia armadura para lograr que en el arranque la corriente disminuya a 1.7 veces la nominal. Recuerden que eso después se quita por pasos, ¿no? Se va quitando paulatinamente para que no sea tan brusco la variación del arranque. El arranque sea una partida suave. Se va quitando entonces por pasos de resistencia a medida que la máquina va ganando velocidad. Para el último inciso que es lo que nos piden entonces, igual tengo que añadir resistencia, pero como uno de los métodos de regular velocidad. Aquí tendría, la máquina está operando en condiciones nominales y quiero que la velocidad se reduzca de las 120 radianes a 80, ¿no? Para eso yo tengo que añadir una resistencia externa también. Me están pidiendo cuánto sería el valor de esa resistencia, ¿no? Para esta velocidad con el valor nominal. Pero que necesito el CAFI. Recuerden que si la máquina está con alimentación separada, a no ser que yo varíe la corriente del campo, el flujo siempre va a ser el mismo, ¿no? Por tanto, yo puedo determinar el CAFI con condiciones nominales y luego utilizarlo igual para otra operación de la máquina y calcular la R, que es lo que me están pidiendo, ¿no? Ahora un minuto para lo que faltaba. Es decir, lo primero que tengo que hacer es calcular el CAFI con las condiciones nominales, ¿no? Si tengo el voltaje nominal, que es 220, la corriente nominal de armadura, que ya la calculé, esto es 50.1, tengo la velocidad nominal, que es 120. Si la única incógnita que tengo para calcular en esta ocasión sería el CAFI, ¿no? Y una vez que tengo CAFI con esta misma expresión, con 80 con velocidad, puedo calcular la R total en este caso, ¿no? Profesor, el CAFI debería darme lo mismo con las dos fórmulas de abajo, ¿cierto? ¿Cómo? El CAFI debería darme lo mismo con las dos fórmulas ahí abajo, ¿cierto? ¿Cómo las dos fórmulas? Yo lo usé, por ejemplo, despejando esa fórmula, la primera. ¿Aquí? Sí, no, la de abajo. Sí, es lo mismo, que si tú multiplicas CAFI por la velocidad es la FEI. CAFI por la velocidad es la FEI. Si tú lo vas a calcular la FEI por aquí, ¿no? Es lo mismo, ¿te das cuenta de lo que te digo? Si tú pasas el CAFI para acá multiplicando, es la FEI, ¿no? Es esto mismo. Y entonces se lo vas a calcular la FEI como voltaje menos y ahora es lo mismo. ¿Cuánto es el CAFI? 16,70. No, 1.75. 1.75. El CAFI te dio 1.75. Son 120 menos. Y ya por partido. Bueno, ¿sabes lo que pasó, profe? Porque usted igual le dio 1.7, ¿cierto? 1.7. ¿Cuánto era el CAFI? 1.7, el otro, ¿cómo? ¿El CAFI cuánto le dio, profesor? 1.7 y no veo el otro número de pero sería 220 menos 10.02 partido 120. Lo que pasa es que ocupando la última fórmula, la de momento, no, Pero el no- momento no tiene el momento. ¿Tú dices por aquí? sí, Pero el momento, ¿cuál sería? ¿Lo Porque ese calculamos o momento no? solo Ah, no. es el nominal, te faltaría el rotacional. Tendrías que, si lo vas a hacer por el momento, tienes que calcular también el momento rotacional. ah, ya, por eso. No, bueno, por suerte lo calculé con la otra, pero ya. Estaba como comprobando, pero Pero tenía ahora el razón. momento electromecánico sería el momento de carga más el momento Sí, rotacional. ya, sí. 1.74. Por eso no me da. Ah, ya sé lo que me dio.
Y la real, pero con 80 radianes. Con 80, exacto. Pero primero tengo que calcular el café con las condiciones nominales. Recuerden que si la máquina está excitada independiente o de cualquier forma, si yo no varío la corriente del campo, el flujo no me varía. Por tanto, el café me va a permanecer constante para cualquier operación de la máquina. La velocidad sería igual a UA menos y A por el real partido café. Entonces, en condiciones nominales, se puede calcular calculando la fe, como lo hizo él, es igual. En condiciones nominales, digo que el café a qué sería igual a UA menos y A por el real partido de la velocidad. Aquí sería entonces que el café sería igual a 220 menos 50.1 por 0.2 partido de 120, ¿no? ¿Qué? 1.74, ¿te digo? 1.74 me da a mí. 74, ¿no? O 75 porque en realidad me dio 74.9. Por segundo radial. Está claro, ese café va a permanecer constante para cualquier operación de la máquina porque si yo no varío la corriente del campo, el flujo no tiene por qué variar, ¿no? Por tanto, lo puedo utilizar para la otra operación. Ahora, para una velocidad de 80, creo que es lo que dicen, ¿no? Sí. 80 radianes partido segundo. Las condiciones que tengo, bueno, la velocidad sería igual a 1 menos. Y A por el real partido café. La máquina está operando, dicen, en condiciones nominales, ¿no? Por tanto, el voltaje de la corriente serían las nominales. Y en este caso sería entonces 80. 80 es igual a 220 menos 50.1 por RA total partido 1.75, ¿no? Bueno, sí. Y de ahí entonces despejo la RA total, le digo 1. ¿Cuánto? 1.6, ¿no? 1.4. 1.4. La total, 1.6. Ah, la total sí, 1.59 o 1. Exacto, 1.6. Entonces la R que voy a añadir, si esta RA total, sería igual a la R de la armadura más la R externa, ¿no? O sea, la R externa sería la RA total menos RA. Sería 1.6 menos 0.2. La R externa que tengo que añadir sería 1.4. 1.4. 1.4 no. ¿Estamos hasta ahí? ¿Dudas ahí? Fíjense, este sería otro método entonces de regular la velocidad que no es variar el voltaje terminal, ¿no? En clase pasada, ¿qué es lo que habíamos visto? Variar el voltaje mediante el regulador, ¿no? ¿Y recuerden cómo que se varía el voltaje con el regulador? ¿Recuerdan cómo es? ¿Cómo se varía el voltaje si se utiliza el regulador? Para variar el voltaje tendría entonces una fuente de corriente continua que llamamos VS, ¿no? El regulador, y a la salida del regulador creo la salida del regulador era la armadura de la máquina, ¿recuerdan? Que el certamen sería como esto que hicimos la clase pasada y la anterior, ¿no?
el regulador, alimentando entonces la máquina de directa. El regulador de corriente continua, contra la salida del regulador, ¿cómo se llamaba? VD, ¿no? Y la entrada VS, ¿no? Esa salida VD es el regulador, que va a coincidir con el voltaje de maduro de la máquina. Aquí era igual si el regulador es el reductor. AT1 partido T, ¿no? AT1 partido T por VS, ¿no? Y VS, ¿qué sería el voltaje de entrada, ¿no? De esta forma yo, variando el T1, que es el tiempo que está en conducción el semiconductor, se puede variar el voltaje de salida, y el voltaje de salida coincide con el voltaje de entrada de la máquina, y aquí entonces se variaba la velocidad, ¿no? Que ese método es un poco más costoso, más complejo, porque tendría que utilizar, bueno, un regulador si lo que tengo disponible es corriente continua, ¿no? Ya vimos si lo que tengo disponible en lugar de continuo es alterna, en lugar de un regulador, que es lo que tendría que utilizar, un rectificador, ¿no? Y tiene que ser un rectificador controlado si quiero variar la velocidad, porque además de hacer la conversión de alterna a directa, ese nivel de cero tengo que variar, ¿no? Lo cual lo haría con un rectificador controlado. Ahora, si lo que tengo disponible se queda de directa, uso entonces un regulador para variar la tensión, ¿no? Pero en ambos casos, para variar la tensión, tiene que ser o con un rectificador o con un regulador, un choque, ¿no? Pero en ambos casos son convertidores que, por supuesto, es un método más costoso. Ahora, pero fíjense que si yo varío, además que la tensión puede aumentar o disminuir, ¿no? Por tanto, puedo a la velocidad aumentarla o disminuirla, ¿no? Si yo añado resistencia, solo puedo añadir resistencia, no puedo quitar, ¿no? ¿No es así? Porque yo solo podía añadir a la propia de vanado una de externa, pero quitarla no lo puedo quitar. Sí. Entonces, eso me limita también, es un método de variar la velocidad que me lo limita también, solo puedo añadir resistencia, ¿no? Entonces solo puedo disminuir la velocidad. Y además, la variación va a estar limitada ¿por qué? Por el valor de esa R que voy a añadir, ¿no? Por tanto, la variación, el diapasón o el rango de variación de velocidad se ve más limitado si yo uso ese método de resistencia que si utilizo un convertidor, ¿no? Si utilizo un convertidor, puedo en un rango mayor variar la velocidad. Pero como siempre les digo, hay que primero tener en cuenta el accionamiento a la hora de decidir cuál sería el método más idóneo. Porque realmente el de añadir resistencia es mucho más económico, aunque siempre que haya resistencia van a existir pérdidas por efecto Joule, pero realmente es mucho más económico utilizar este método, que incluso se puede diseñar de manera sencilla con un dispositivo electromecánico, es decir, con un relé, con los contactos auxiliares del conductor magnético, puedo hacer un esquema sencillo de variar velocidad añadiendo resistencia. Aunque recuerden que después tengo que quitarla por paso para que no sea brusco, ¿no? Pero igual es un método sencillo, económico, que para un accionamiento que no demande mucha regulación de velocidad se podría utilizar, ¿no? Ya cuando el accionamiento demanda mayor regulación, sí, por supuesto, la mejor opción sería utilizar un convertidor para variar la tensión, ¿no? Pero bueno, existen otros métodos más sencillos, más económicos, en determinadas aplicaciones se podrían utilizar, ¿no? Aunque recuerden que la máquina de directa no tiene mucha aplicación a nivel industrial. ¿Por qué? ¿Recuerdan por qué la máquina directa no se usa tanto? ¿Por el tamaño de la máquina o no? Bueno, sí, para la misma potencia tiene mayor volumen que una de alterna para la misma potencia. Realmente la máquina directa tiene mayor volumen para una misma potencia que una de alterna. Esa es una limitación. ¿Cuál más? El costo. El mantenimiento y la puesta en marcha de una directa es muy superior a las máquinas de inducción, sobre todo de alterna, porque toda esta parte del conmutador, las escobillas, las deltas, hace que el mantenimiento sea costoso. La escobilla, recuerden que es mayormente de grafito, que eso se va desgastando y si se desgastan las chispas, bueno, en fin, toda esta parte lleva mayor mantenimiento y es más costoso. Lo que tiene la ventaja, ¿dónde es que se apliquen entonces la máquina de directa? ¿Qué aplicación requiere mejor máquinas de directa que alterna? ¿Generación? La máquina directa, sobre todo en aplicaciones que requieren un control preciso de la velocidad, la posición, porque tiene buenos indicadores de regulación, ¿no? La regulación, como pueden ver, se puede regular más sencilla que una máquina de inducción. Y tiene buenos indicadores de regulación, por tanto, por ejemplo, la robótica, que se requiere un control preciso de la posición, la velocidad, se usan máquinas de directa en algunas máquinas de herramientas, bueno, además de algunos electrodomésticos, pero a nivel industrial prácticamente no se usa más la de inducción. Pero hay aplicaciones que sí requieren, como les decía, el ejemplo de la robótica sobre todo, que requieren una precisión. ¿Eso es servomotorio?
serían en este tipo de aplicaciones también que requieren realmente una precisión en la regulación, se amplían todavía, pero a nivel industrial son las de inducción, además de que son más económicas el mantenimiento, la puesta en marcha, son máquinas muy robustas y también tienen buenos indicadores de regulación, por tanto a nivel industrial son más las de inducción que otras máquinas, pero bueno, es importante también que hay accionamientos todavía que serían con máquinas de directa, que requieren una regulación, en este caso, bueno, utilizando convertidores, ya sea, volvimos también a la de alterna, cómo se controlaban con convertidores, ¿no? Ese fue el tema pasado, que es el de la tarea. En el caso de las alternas de inducción también puedo utilizar un variador de frecuencia para regular la velocidad, o un partidor suave que es un regulador de alterna, ¿no? Es decir, todos los convertidores de una forma u otra se van a utilizar en el accionamiento de las máquinas, ya sea directa o alterna. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Estamos bien? Ya, entonces seguimos el viernes con otros ejemplos de variación. ¿Ya puedo borrar esto?